¿Qué tal? Buenas noches. El Museo Nacional de la Estampa les da la bienvenida al conversatorio virtual de Oaxaca para el Mundo, los ecos gráficos de Francisco Toledo, que se lleva a cabo en el marco de la muestra Cada quien con su Toledo, obra gráfica 1960-2018, que actualmente se encuentra en exhibición en el MUNAE. En esta ocasión están con nosotros la doctora Deborah Kaplow, el artista visual Demian Flores, el artista gráfico Alberto Cruz, en representación del taller Burro Press, y como moderador nos acompaña el diseñador gráfico Hassam Jara. Para comenzar, daré lectura a una breve semblanza curricular de nuestros invitados. Comenzaré con Deborah Kaplow. La doctora Kaplow es historiadora de arte y curadora independiente. Ella es la autora del libro Leopoldo Méndez, Revolutionary Art and the Mexican Print, y publicaciones sobre el arte político y el arte contemporáneo de Oaxaca. Dio clases sobre la historia de arte en la Universidad de Washington, Seattle. Sus otras áreas de investigación incluyen el arte de México, los enlaces entre el arte y la política y la historia de la fotografía. Ha investigado la gráfica oaxaqueña durante varios años. En 2018, por encargo del maestro Toledo, curó 2 importantes exposiciones de la gráfica oaxaqueña contemporánea realizadas en el Centro de las Artes de San Agustín, ETLA, las cuales viajaron al Museo Nacional de la Estampa en 2019. Más recientemente curó la exposición Leopoldo Méndez Presente, el artista en su entorno, también en el Centro de las Artes de San Agustín, y el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca en 2023. Actualmente continúa con sus investigaciones del arte contemporáneo de Oaxaca. Débora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte aquí. Gracias. Demian Flores es licenciado en Artes Visuales por la UNAM. Ha recibido numerosos reconocimientos, premios, becas y residencias. Ha impartido talleres, conferencias y ha realizado exposiciones individuales y colectivas en México y el extranjero. Su obra fue parte de la 12ª Bienal de La Habana, Cuba, en el 2015, Próximo Futuro, Fundación Gulbenkian, Lisboa, en 2014. Salón Internacional de Artistas de Medellín, Colombia, APART, Festival Internacional de Arte Contemporáneo en Francia, el Festival Río Loco en Toulouse, Francia, y en la 6ª Bienal de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, por mencionar algunos. El año pasado participó en la muestra Arte de los Pueblos de México, Disrupciones Indígenas, en el Palacio de Bellas Artes, y en la exposición Girográfico en el Museo Nacional Centro Reina Sofía en Madrid, España, que actualmente se presenta en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM. Sus obras pertenecen a colecciones privadas y museos como el British Museum en Londres, Inglaterra. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Demian, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ahora leer una breve semblanza del taller de gráfica Burro Press, un proyecto renovador, centrado en la producción y promoción de la obra gráfica tradicional y latinoamericana. Burro Press, taller gráfico, es una sociedad artística que con 7 años de sólida trayectoria ha logrado ser un referente de las artes plásticas en la concurrida escena nacional del último lustro, siendo uno de sus pilares la incentivación de nuevas generaciones de artistas gracias a sus emprendimientos como la conocida convocatoria anual Mini Print. Ha logrado congregar a cientos de artistas hispanohablantes por año alrededor de la creación de la obra gráfica de calidad en cada una de sus ediciones, valorando, incentivando y premiando la tradición y visión de los participantes, así como su técnica, durante 3 años consecutivos. Fundado en Oaxaca, México, el proyecto Burro Press lo integran actualmente Edith Chávez, Tsutsui Misayo, Iván Bautista y Alberto Cruz, siendo este último quien nos acompaña. Alberto, muchas gracias y también bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Hassam Jara es diseñador gráfico especializado en medios digitales y producción artística. Trabajó durante muchos años en el Centro de las Artes de San Agustín, CASA, donde fue director del área de producción artística.
Desde el CASA desarrolló distintos proyectos enfocados a diseño de material didáctico en lenguas originarias, así como ediciones especiales de diseño del maestro Francisco Toledo. Desde agosto de 2019 es director del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, IAGO, fundado por el maestro Toledo en noviembre de 1988. Bienvenido, Hassan. Muchas gracias también por aceptar la invitación. Y bueno, te cedo la palabra. Bienvenidos a todos. Pues muchas gracias por la presentación. Primero que nada, es un gusto compartir este espacio, este conversatorio con maestros, ¿no?, de la gráfica, con quien afortunadamente hemos tenido la oportunidad de colaborar. Esto también, pues, todo, como sabemos, el maestro Francisco Toledo no únicamente se dedicó a la producción de su obra, ¿no? No únicamente se dedicó a sus intereses como artista, sino también, pues, es un vasto mundo de otras cosas que giraban a su alrededor y que obviamente, pues, todos nos hemos visto beneficiados de todos sus proyectos, de todos sus intereses que tenía alrededor. Pues bueno, muestra esto de su generosidad, pues es como la creación de espacios culturales, proyectos para revitalizar y rescatar algunas lenguas originarias, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que queremos hablar ahora en este conversatorio, tener una plática sobre cómo ha impactado la vida del maestro Toledo, sus obras, sus acciones en la gráfica, tanto a nivel Oaxaca como a nivel nacional o internacional, ¿no? Y aparte cómo ha cambiado la vida cultural de Oaxaca a partir del maestro Toledo. Entonces, no sé si la doctora Débora nos quiere ayudar un poco como desde su visión. Gracias. Es imposible hablar sobre la influencia de maestro Toledo en la gráfica sin hablar de su vida y sus valores, todo que ha hecho en su vida. Y desde su formación como niño de el Istmo, Juchitán, y su educación en la Ciudad de México en el arte y su interés en el arte contemporáneo, tradicional y popular de México, así como el arte de Europa y del mundo. Era una persona muy, muy inteligente, muy interesada en toda la vida y cultura de México y el mundo. Y he dividido de esta charla en varios aspectos de sus actividades. Por ejemplo, ha protegido muchas cosas, defendido los derechos humanos del pueblo de México, apoyar las identidades culturales y defender las tradiciones de México y del estado de Oaxaca, en arquitectura, arte y el medio ambiente, basada toda la vida en la naturaleza y su oposición de capitalismo, el sobreconsumo, el materialismo, y ha comunicado estos valores a los demás actores culturales en Oaxaca y en México. Tenía mucho respeto por conocimiento y sabiduría, desde la indígena, la tradicional, hasta lo europeo, así como conocimiento moderno y contemporáneo, textos, libros, arte y cine. Muy amplia su reconocimiento de la importancia de todos los aspectos de la vida y apoyó en muchos sentidos la vida y la naturaleza. Por eso ha construido muchas cosas, instituciones y museos, centros culturales, como IAGO, Instituto de Artes Gráficos de Oaxaca, CASA, el Centro de las Artes de San Agustín Etla, el Centro
fotográfico, la Casa de la Cultura en Juchitán, bibliotecas como la Biblioteca de Arte de Iago. Y fue sigue siendo la más importante influencia sobre la vida intelectual y artística de los jóvenes de Oaxaca. Y también el Jardín Botánico, el Cine Club El Pochote, tantísimo acción sobre la cultura de Oaxaca. Es una visión de Oaxaca y de México que abarca la tradicional con mucho interés en lo indígena y también una visión de cómo la vida contemporánea puede ser una visión de un modernismo más humano, más enfocada en los beneficios al pueblo. También su contribución al arte de Oaxaca es de que su hábito de animar y apoyar grupos individuales en Oaxaca por toda su vida, a pesar de ser muy solitario y por ejemplo, no estaba maestro en sí porque trabajaba solitario o con otros ayudantes o maestros, pero no como maestro. Ha apoyado grupos y actividades que contribuyeron a la vida cultural de Oaxaca. Por ejemplo, en 2006 apoyó a APO y los colectivos que participaron o que emergían del APO, de la lucha en Oaxaca, la lucha social. Y Alberto tal vez sabe más que yo sobre este tema, pero era muy interesante cómo apoyó con dinero y con su presencia los artistas que participaron en graffiti, por ejemplo, y después, yo creo que es 2007, invitaron a los jóvenes grafiteros a tener una exposición en el Iago, y en eso ha reunido la vida en las calles, el arte de las calles, con el arte de los museos, en un aspecto muy importante de Toledo, porque antes era muy dividido, arte popular y grafitero y arte puro en los museos. Y ahora hay más estrecha la conexión entre las dos. Por ejemplo, no es nada incomún de tener una exposición en una galería o un museo de arte político ahora, en contraste al pasado, y apoyo esta reunión entre individuales y grupos, que es muy sensible, yo creo. Por ejemplo, hay normalmente, y es común, es un hecho de la vida, que hay una división entre los artistas que ganan mucho dinero y los que no tienen en su mente esta meta de ganar dinero, o que artistas que se enfocan en el arte político y los que están más abstractos y más interesados en el arte puro. Pero yo creo que el maestro Toledo quería reunir las dos cosas y por eso apoyó los jóvenes y respetó los jóvenes e incluyó en sus actividades. Y hasta cuando hice mi exposición en 2000,
18, fue Toledo que quería que esta exposición pasara, porque nosotros platicábamos varias veces y él reconoció que yo tenía los recursos de hacer una exposición muy amplia que incluyera todos los artistas de Oaxaca, no solamente un grupo o otro grupo, pero todo. Fue la tema de la exposición, más de 100 artistas gráficos, incluso Demián, Alberto y otros más jóvenes, otros más establecidos, y fue su idea, una idea de Maestro Toledo, y tenía la habilidad de unir la gente, de buscar a personas que podían hacer cosas que él gustaba, que él quería. Y en este sentido fue el jefe animador de Oaxaca, influenciaba mucho la cultura. También podía organizar exposiciones, proyectos de arquitectura, de eventos políticos, y estaba dispuesto de sacrificar su propia vida, por ejemplo, en proteger el Cerro de Fortín. Hasta estaba agredida en su manifestación contra el proyecto que paraba. Y también luchaba contra el maíz transgénico y contra la construcción de McDonald's en el Zócalo, y también apoyaba a la gente, los damnificados en 2 terremotos, y estaba tan amplio en sus actividades. Y esta manera de involucrarse en todos estos proyectos al beneficio del pueblo, yo creo que es una gran influencia sobre la gráfica de Oaxaca, porque mucha de la gráfica tiene la misma actitud de que está un corriente muy fuerte en México, que el arte es al beneficio del pueblo, hasta los muralistas hasta hoy. Y no es totalmente, no es lo mismo por cada artista, y cada artista tiene su propia manera de manifestar este sentido de unificación con la cultura y con otros artistas, con la vida política. Pero es una tendencia muy, muy fuerte. Yo creo que y por lo cual yo creo que Toledo es como el maestro de todo esto. La amplitud de sus intereses, actividades, valores y arte es increíble. Por ejemplo, ha tenido una columna en El Proceso. Toledo lee. Los textos escritos fueron muy importantes. Los textos de la historia de la lengua zapoteco, yo creo que reconoció la importancia de todos los aspectos de la cultura, escrito o arte o la vida
la naturaleza, yo creo que veaba toda esta parte de la vida como una gran esquema que quería defender, proteger y apoyar. Gracias, Débora. Como comentas, el maestro Toledo siempre estuvo interesado pues en la formación de jóvenes, en dejar también como darles un espacio dentro de las instituciones y también pues compartir con ellos su experiencia. Por eso también quisiera pedirle al maestro Demián Flores si nos puede compartir como un poco de esto de recibir también, ¿no? De cómo recibió él de parte del maestro Toledo, cómo cree que la juventud está influenciada por él. Y más que nada, te pregunto también esto, Demián, porque en el caso, pues, has tenido esta parte de, bueno, hemos colaborado en producciones artísticas impulsadas por el maestro Toledo y hemos también, bueno, coordinas este diplomado, ¿no? De arte menos, de grabado menos tóxico que pues une pues como, este es un ejemplo bueno de cómo se conjugan pues los intereses del maestro, que es la gráfica, pero también cómo se conjuga el medio ambiente, ¿no? El impacto que la gráfica tiene en el medio ambiente. Y pues bueno, no sé si nos pudieras hablar un poco como de tu experiencia y cómo recibiste las enseñanzas por parte del maestro y a la vez cómo se está replicando, ¿no? A través de estos programas de las instituciones. Sí, bueno, pues un gusto otra vez, ¿no? Y compartir con todos ustedes. Bueno, pues mira, yo la verdad yo no podría entenderme sin mi relación con el maestro Toledo. Creo que yo tuve la gran fortuna de haber crecido pues cobijado justo por toda su infraestructura cultural, ¿no? Siendo un niño en la Casa de la Cultura de Juchitán, ¿no? Que él fundó en el 72. Y que creo que ahí es una cosa que fue muy importante para toda mi generación y para las generaciones que vinieron. Todos realmente crecimos viviendo visualidades que para ese entonces era imposible de poder tenerlas. Y que creo que además el maestro ahí fue su primer, por llamarlo, laboratorio, que después vino a detonar en Oaxaca ya en todos los espacios culturales que conocemos. Pero ahí en Juchitán, justo él pues venía llegando de su gran tiempo que había pasado por París y llega a Juchitán, crea esta Casa de la Cultura, pero además no solamente crea la Casa de la Cultura, sino digamos, inicia una serie de estrategias ahí culturales muy importantes y que después las vemos reflejadas, digamos, en los otros espacios como el propio Yago. Ahí se crea una primera biblioteca, la primera biblioteca que el maestro dona, que es una biblioteca obviamente especializada en libros de arte, pero por ejemplo yo recuerdo que había una sección muy puntual sobre la gráfica, ¿no? Y el acervo que después, digamos, pasó al Yago, y que su primer lugar fue la Casa de la Cultura, pues era un acervo que también empezó él a crear justo en esos años en París. Entonces él, muchas de esas primeras exposiciones que se hacían ahí, pues tenían mucha relación, obviamente, con la gráfica, y sobre todo, pues con la relación que él tuvo con muchos artistas en París, como por ejemplo, todo el grupo Cobra, Alechinsky, ¿no? Que era como muy fuerte todo ese impacto que, digamos, que él tuvo, o esa relación que él tuvo con esas generaciones y cómo después en Juchitán, digamos, las vino a poner en exposiciones, en un sinfín de formatos además distintos. Yo me acuerdo mucho de carteles que él hacía para las calles, había también toda la parte editorial que en ese momento se empezó a realizar, primero como para el 81, la COSEI, que bueno, coincide, digamos, un movimiento social con la llegada del maestro Toledo, que por eso es importantísimo, porque la COSEI, que es un movimiento campesino que se da en Juchitán, pues prácticamente coincide con la fundación de la Casa de la Cultura, y digamos, en algún momento estos dos se entrecruzan, y yo creo que ahí es algo bien interesante, y creo que lo más importante de ese momento, porque realmente se hace una especie como de revolución cultural. Entonces, para el 81, cuando la COSEI gana, que es importante decirlo porque además estamos viviendo una etapa en el país de una hegemonía unipartidista, y pues se pone el primer gobierno
digamos, entre comillas, de izquierda en México, pues coincide justo ya con toda una serie ya de estrategias que el maestro ya había desarrollado años previos. Entonces, para esos años, por ejemplo, ya con el Ayuntamiento Popular, que ya había tomado el municipio, pues con ellos, por ejemplo, empiezan a salir los primeros libros que conocemos todos y que son, pues, importantísimos, como decía Débora, donde hay ya toda esa parte del rescate, pues, justo de la lengua, de nuestra propia historia, pero también de todo el imaginario y todo lo que pasa culturalmente dentro de la zona del Istmo. Por ejemplo, y después, por ejemplo, todas las revistas que también, o la revista que era fundamental y que yo, pues todos nosotros que hicimos con ella, que es la de Muchachireza, ¿no? Que es una revista justo que él codirigía con Víctor de la Cruz, que es un intelectual cuchiteco de primerísima, y con él, pues, hicieron toda esa parte, pero por ejemplo, esa revista Muchachireza era bien interesante, porque justo las imágenes con las que se ilustraba la revista, pues, llegó a ser lo que, pues, también, o sea, ahí vemos toda esa parte que para lo que el maestro le representaba la gráfica, ¿no? Y, por ejemplo, pues, las revistas estaban, pues, ilustradas, pues, no solamente con grabados, no sé, de gente como poco antes de su generación, como el mismo Soriano, o como Cuevas, sino también ahí ya habían otros como Kingler, o también había muchísimas parte como de fotografía. Yo recuerdo las fotos de Sotero Constantino, que después por ya el maestro, ya con ERA, pues publicó, ¿no? Un libro sobre todo este acervo fotográfico que tiene ahora, ¿no? También el centro fotográfico, ¿no? Entonces yo creo que ahí es algo increíble. La sala, obviamente, de arte prehispánico que él también donó a Juchitán, los espacios de exhibición. Y luego ya, cuando el maestro va a Oaxaca a vivir, pues me tocó a mí también, pues ya vivir esa otra parte del Yago, ¿no? Que se funda, creo que el Yago se abre en el 88, si mal no recuerdo. Entonces también a mí me tocó, pues yo ya para ese entonces ya tenía, pues algunos años, yo había venido ya a estudiar aquí en la Ciudad de México, entonces también, pues yo tuve la oportunidad de ver ahí, de que el Yago fuera una segunda, pues como una segunda escuela, ¿no? Tuve también por mi relación ya directa con el maestro, pues la oportunidad de que él me dejara estudiar con los grabados de Goya en las manos, ¿no? Y otra parte también fundamental, que bueno, que el pasado, pues son estas editoriales, Muchachireza, que después vinieron a hacer todas las ediciones Toledo, pero también algo muy importante alrededor de la gráfica es la revista del Alcaraván, ¿no? Que creo que esa fue una revista fundamental para toda la generación, para toda mi generación, yo creo que para todas las generaciones posteriores, porque ahí sí que hay toda una investigación. Creo que es de las pocas revistas donde hay análisis profundos sobre la historia y sobre la gráfica, ¿no? En un sentido más amplio. Y bueno, ya estando en el Yago, pues además, bueno, ahí yo creo que pues todos crecimos pues en esa impresionante biblioteca, ¿no? Que ahora creo que ya son más de 50,000 títulos, Deja Santo nos dirá exactamente, pero es una cosa. Más de 60,000 tenemos. Bueno, mira, que es una cosa, y que también ahí la parte de la gráfica es como totalmente, pues, fundamental. Entonces no es de extrañarse que un instituto de artes gráficas que se fundó en Oaxaca, con todo ese acervo de gráfico, que yo creo que es una de las colecciones más importantes, pues, de América, ¿no? O de Latinoamérica, pues haya detonado, pues, todo un mundo alrededor de artistas que, pues, ahora estamos alrededor del grabado, ¿no? En mi caso, pues, eso fue totalmente fundamental. Te decía, la Casa de Cultura también el maestro, en la Casa de Cultura había un anexo que ahora también ya está, que ese es el espacio que ahorita ya está en función, porque bueno, ya como saben, estuvimos afectados por el terremoto, pero ahí sí que también él fundó un taller de gráfica, que ha sido pues el taller donde todos hemos trabajado y que ahora ya está al 100 otra vez trabajando con jóvenes. Y bueno, y después pues obviamente en Oaxaca con el Yago y con todos los espacios que a mí me tocó ver y pues disfrutar y aprender y vivir así, pues por toda esa generosidad que el maestro nos dio, una generosidad no solamente espiritual, digamos, sino también intelectual, ¿no? Que esa es yo creo que la parte más fundamental.
de lo cual yo me siento pues muy agradecido por la vida, porque realmente para mí fue o es una parte importantísima, y como decía al principio de esta plática, yo no me podría ver sin haber tenido el cobijo de todos esos espacios y de toda esa infraestructura que el maestro nos regaló. Creo que eso es un poco lo que puedo decir, y bueno, ahorita seguiremos platicando un poco más. Muy bien, pues muchas gracias, Demian. Bueno, también a raíz del 2006, crecieron varios grupos de colectivos, de gráfica, de jóvenes que también estaban interesados en dar un mensaje justo en contra de los problemas con el gobierno. Entonces, creo que también parte de estos colectivos se representa muy, muy bien con todo este auge que hemos tenido en la gráfica, ¿no? Alberto, no sé si quieres hablar un poco acerca de la creación de los colectivos, cómo está la escena de la gráfica en general a nivel colectivo. Sí, hola, ¿qué tal? Gracias por la palabra. Y sí, cuando nos hicieron la invitación para hablar acerca del tema, sobre todo del maestro Toledo, dudamos mucho por la imponencia, ¿no? Del maestro, por la institución que es, y por el respeto, admiración y todo lo que significa para nosotros. Como les había dicho, no hubo un contacto directo, a diferencia de otros maestros, o que el maestro Demian, pero pues somos una consecuencia de este ser omnipresente que está en todo todavía hasta la fecha. Creo que en este caso, hablando específicamente de la gráfica, se ha dado por demás artistas que existen, sobre todo por el maestro Toledo, pero el maestro pues abarcó todos las disciplinas, creo que todas las ramas, el cine, la literatura, creo que hizo de todo, y admiramos esa complicada manera de entender la vida y de entender el proceso de arte y promover el arte y mover todo. Creo que modificó mucho Oaxaca, o modificó todo. No se puede imaginar Oaxaca sin él. Entonces yo creo que ahorita pues la gráfica está, como había comentado, a partir de 2006, que hubo este movimiento pues de caos, de desorden y de un nuevo orden, se podría decir, a partir de esta situación política. Siempre nosotros hemos considerado dos pilares importantes, que es el maestro Takeda y el maestro Toledo, como estas figuras, pues no paternas, pero como unos padres. A lo mejor uno tiene el contacto directo, el otro tuvo el poner al servicio de todos toda la infraestructura, como ya dijo el maestro Demian, las bibliotecas, que fue la educación que nosotros tenemos desde un inicio antes de ingresar a las universidades. Creo que el IAGO fue siempre nuestra escuela, y sobre todo las exposiciones que podíamos tener ahí, o ver ese contacto directo con las obras originales que cuenta el acervo del IAGO, para nosotros es como impresionante, ¿no? Siempre como alumnos, lo que más reconocíamos primero era la pintura. Como pintores siempre la gráfica creo que fue conforme a la educación que vamos teniendo y vamos conociendo más ramas del arte. Y todo lo que todos los talleres que ya han existido desde antes, desde él mismo que fundó, o que estuvo parte importante con el taller Rufino Tamayo. Entonces, desde ese tipo de formación, creo que ya ha repercutido para que a nosotros, ahorita a partir del 2006 y
Y este modelo que está ahorita de taller, de producción y de galería de exhibición, ha tenido muchos años y un proceso. Entonces, ahorita pareciera que está como, que hay muchos, pues sí lo hay, porque hay muchos colectivos, muchos talleres, como había dicho desde el principio, a partir del 2006, en el que se reúnen los artistas gráficos, donde fueron tomadas las radiodifusoras, la televisión, en el que se pudo, en el que se trató de esconder alguna situación política. El grabador, en este caso, este colectivo de 30 y tantos artistas, pues tomaron la palabra, hicieron la gráfica monumental, sobre todo para poder pelear en las calles, y todos los artistas que pues que nos motivamos o que se motivaron para hacer una denuncia o para tomar la palabra que se había negado. Entonces eso ya tiene más de 10 años y pues como todos ya saben la historia, sobre todo la maestra Débora, que ha estudiado y que ha hecho exposiciones reuniendo esos colectivos. Para nosotros también fue como, es importante, a partir del maestro Toledo también, el reunir a estos colectivos en una exhibición, ubicarlos en una presentación de museo y tratando de darle otra mirada, otro significado. Solo agradecer que nacimos en Oaxaca y que estuvimos amparados por el maestro, todos. Pues muchas gracias, Alberto. Bueno, me llama mucho la atención justo de que todo lo que comentas a raíz de cómo recibes esta parte del legado del maestro Toledo, ¿no? De la generosidad del maestro Toledo, aun cuando no tuviste contacto directo con él, ¿no? Esto habla como de lo tanto que se expande su legado, su generosidad, que aun cuando no haya habido este contacto directo de él como persona, pues se sigue manteniendo este legado, ¿no? Y se sigue disfrutando y pues es un legado que sigue creciendo. También me gustaría que Débora platicara algo sobre justo esta parte del legado, que es otra parte del maestro Francisco Toledo, la parte de coleccionista de gráfica, ¿no? Y cómo funciona o cómo ve ella este legado que nos dejó del acervo gráfico y fotográfico que ahorita lo resguarda actualmente el IAGO y en conjunto con el INVAL y amigos del IAGO. Pues es una colección increíble, muy grande, no sé cuántas obras, pero millones de obras gráficas, y desde el Renacimiento hasta el presente, yo tuve la oportunidad de revisar toda la colección de Leopoldo Méndez y el taller de gráfica popular en el acervo de IAGO para preparar la exposición que hice en septiembre de este año. Y era increíble la cantidad de obras y otra vez la visión de Toledo, porque ha coleccionado la obra hace muchos años cuando eran un poco fuera de moda y que no parecían tan valorosas. Las obras de Méndez, por ejemplo, no costaban mucho en los años 70 y 80 o 90, cuando estaban coleccionando para el acervo de IAGO, pero esta colección de TGP y Méndez son muy importantes porque este grupo TGP, Taller de Gráfica Popular, y Méndez
fueron o son los antecedentes de la arte política gráfica en México de hoy, y sobre todo de la gráfica en Oaxaca. Demian mencionó el Caraván, y mi primera oportunidad de participar en el mundo de la gráfica en Oaxaca era cuando el maestro Toledo me pidió un artículo sobre la relación entre el TGP y Leopoldo Méndez y el arte de los talleres, los colectivos en Oaxaca, durante y después de 2006. Estaban platicando una vez en una inauguración, cuando todavía el maestro fue a las inauguraciones, y comentaba muy casualmente a él que estaba muy interesada en la conexión entre el taller de gráfica popular y Méndez, y que he visto muchas veces la influencia de estos anteriores a los jóvenes de Oaxaca. Y él recordaba un poco tiempo más tarde me pidió este artículo sobre la gráfica. Y no sabía tantas obras había en el acervo en este momento, pero conduce a el otro proyecto de hacer una exposición sobre Leopoldo Méndez. Pero también presentó del acervo muchas exposiciones, como obra gráfica de Toledo, que estaba en el casa, ¿en qué año? En 2014, no sé exactamente. Pero una gran exposición de obras durante los siglos, y es otra oportunidad para los jóvenes y la población de Oaxaca de ver un rango de obras muy importantes, obras de Picasso, de Durero, de Kollwitz, de Dix, todo tipo de gráfica. Esta es la aportación del acervo, que es una colección muy, muy rica y muy vasta, y también muy profunda, y también otro tipo de manifestación de el mente del maestro Toledo. También no conozco tan bien el centro fotográfico, pero yo estoy segura que incluye obras muy importantes, porque él tenía una certitud sobre el valor de las cosas, de qué es importante y qué no es importante, y de la importancia de preservar y dar la oportunidad al público de experimentar este tipo de arte. Entonces, yo creo que es increíble, importante de tener en una ciudad de las provincias, ¿no? Que tiene el Museo de Arte Gráfica único en una manera. No hay otra. En México no conozco otro museo de arte gráfica que es tan excelente y tan importante, y que funciona como un centro con la biblioteca, con las exposiciones, con los espacios culturales. Para el patio, por ejemplo, es un centro, y la gente puede encontrarse allá en el patio o la biblioteca o las salas de exposición, y es una joya, ¿no? Pero sin el acervo no hubiera hecho el museo.
So, Muchas gracias, Débora. Pues no sé, también me gustaría, tocando el tema de las exposiciones, de las obras originales, me gustaría, si nos pudieran compartir como alguna exposición que haya marcado su obra, que haya marcado su forma de entender la gráfica, ¿no? Una exposición que hayan visto en el Yago o en la Casa de la Cultura de Juchitán o algún lado, porque pues parte del acervo también, la idea del acervo es compartirlo con diferentes instituciones y que la gente lo vea, ¿no? Que sea accesible para más gente. A lo mejor no hay la posibilidad de viajar para ver las piezas originales, pero bueno, la idea es que podamos, como se pueda compartir todo el acervo también con el mayor número de personas, y pues sí, sería interesante saber si hay alguna exposición específica que les haya marcado, que haya cambiado el rumbo de su obra, o que los haya, pues sí, que los haya marcado en general. Uy, en mi caso muchísimas. Pero, por ejemplo, ahora que está la maravillosa exposición de Jan Hendricks, yo sí que recuerdo la primera exposición de Jan Hendricks en el Yago. O sea, ¿qué año habrá sido? Yo creo que como 95 o algo así, no sé. Cuando el Yago era muy distinto, había más salas de exposición, y yo me acuerdo mucho de esa muestra, con los papeles nepaleses en las paredes, sin usar marcos, y que creo que ahora también el eco que hay con esta extraordinaria exposición que está en el Casa, yo creo que, por mencionar solamente un ejemplo, son cosas impresionantes, y que siempre, a mí me marcó mucho esa exposición recuerdo mucho esa exposición de Jan Hendricks. Y ahora con esta exposición nueva en el Casa, pues refrendo mi admiración, ¿no? Por ejemplo, a ese artista. Muchas gracias, Demián. Alberto, Débora. No recuerdo muchas de las exposiciones, pero yo creo, Demian, tú tuviste una exposición en el Yago, ¿no? Sí, fíjate que tuve dos, y tuve una exposición primero, el maestro me invitó, yo estaba bien, bueno, en ese momento sí era bastante joven, como por el 2000, en el 2001, yo creo, 2001, o sea, ya hace 22 años, el maestro me invitó y hice una exposición ahí, con una serie que yo había hecho sobre lucha libre. Uh-huh. Yo lo hice en ese año, que ya nunca volví más a trabajar el tema, pero que pues son esas cosas que a uno le marcan, porque siempre me preguntan si sigo haciendo luchadores, los cuales ya hace 25 años que no hago. Pero el maestro Toledo sí que me invitó en ese año a exponer, 2001, yo creo, en el Yago. Y después hice otra muestra, pero esa fue cuando estuvo en un tiempo, no estuvo, ¿quién estaba de? Pero eso, que después de esa exposición del Yago se vino al Carrillo Gil, pero eso habrá sido ya más reciente, como hace unos 10 años, yo creo. Más 2012 o no. Más o menos, sí. Sí, la vi. Sí, la vi. Uh-huh. Sí, que había un león adentro y era como gráfica, todo alrededor de la patria. Era como un... Uh-huh. Y también vi una vez la exposición de La Pistola, era muy bonita. Y otra exposición de Artemio Rodríguez, uno de mis favoritos. Y, no sé, siempre hay una cosa muy interesante en Yago. Cuando llego a Oaxaca, me voy al Yago el primer día. Yo amo el Yago, como muchas otras personas, yo creo. ¿Tú también, Alberto? Pues para mí, una que recuerdo mucho es un artista, creo que es alemán, Max Klinger, que para mí fue impresionante verlo en vivo. Todas las imágenes eran como súper brillantes, me modificó la cabeza, pero una que recuerdo sobre todo es una creo que era como de medicina, donde estaban unas partes o eran cuerpos conservados, y para mí decía, ¿qué es esto? ¿No? Como era muy fuerte, fue muy fuerte, y pues me marcó. Todavía hasta la fecha sigo pensando qué es, por qué, cómo,
cómo se pudo instalar ahí, todo lo que significaba, todo lo que era eso, y porque para mí fue como brutal. No recuerdo ni en qué año fue, ni de qué motivo fue, solo recuerdo como todas las salas llenas de estos cuerpos, que bueno, no, es que cabezas, bueno, cosas, ¿no? No sé si... Ajá. Me acuerdo No, también de no eso. conocí bien esa expo, no recuerdo bien los datos. Ujú. Creo que era de la colección de justo de la Facultad de Medicina de la UAP. Creo que Ajá. muchas de estas piezas eran de ahí. Y la que mencionas de Kingler, esa era increíble, porque yo todavía tengo el catálogo, porque luego hubo una que era Kingler con James Ensor, ¿no? Ujú. Sí fue, ¿no? Ajá, y Sí. luego creo que Tintinero un poco, no sé. Sí, Sí, y sí, sí. estos mismos grabados de Kingler y de Ensor, pues también estaban en lo que les comentaba, ilustrando la revista Uchachidesa en los años 70 en Cuchitán, ¿no? Um, yo tengo una pregunta. ¿Tenemos tiempo Sí. para otro tema que no hemos tratado? Es que estoy pensando que lo que necesitamos es platicar un poquito sobre los temas y el estilo, la estética de Toledo. Porque yo creo que ha tenido una gran influencia en términos de los temas sobre la gráfica de Oaxaca. Bueno, entonces hablaríamos sobre las influencias estéticas de... Ok, pues yo puedo, yo creo que es difícil distinguir una influencia directa de Toledo, pero yo creo que su internacionalismo es muy influente y la influencia de los temas del istmo, por ejemplo, en la gráfica de hoy o desde los años 90 incluye mucha influencia de Toledo, pero no directa. Es como, pues, alguien me sugirió que la gráfica de Oaxaca es influenciada por Chagall por medio de Toledo, por las personas en las nubes o en el cielo o el mágico surrealismo. Y yo también creo que la concentración de animales o de amantes o estoy un poco vaga, pero yo quiero escuchar las ideas de otras personas sobre este tema. No, yo creo que es increíble, yo creo que es fundamental. Además, yo en mi caso, creo que no solamente a nivel, digamos, estético, sino también técnico, porque el maestro era un extraordinario grabador, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, a mí me ha influenciado muchísimo toda esa parte técnica, para él la relación con el grabado era una relación de experimentación constante, ¿no? Y lo ves mucho porque ahora que tuvimos la oportunidad de ver, por ejemplo, esa muestra que hubo en el Yago, donde vimos todas las copias de estado o todas las modificaciones que va haciendo con las planchas, es una cosa impresionante, ¿no? Extraordinaria. Y yo creo que ahí está una parte como de reflexión justo del medio, que es algo que pareciera que no existe, pero existe constantemente, y que en esa reflexión del medio, pues también hay un proceso como de creación, pues muy, muy fuerte, y que creo que se ve ahí, ¿no? Y para mí eso es como algo totalmente contemporáneo, totalmente que te, a mí, por ejemplo, me hizo repensar mucho justo cómo la gráfica y sus elementos que la definen, justo como esos elementos también podrían ser como elementos significantes, ¿no? También como formas de repensar a la gráfica también desde esa
de esa visión más expandida, ¿no? Creo que a mí, por ejemplo, eso me dio muchísimo. Y bueno, y en mi caso los temas, pues para mí en particular, pues me son muy comunes, pues porque como yo también soy de Juchitán, cuando yo veo mucho de sus imágenes, pues las relaciones, o sea, para mí son como, me evocan de inmediato muchas cosas de mi infancia, pero también culturales, las tradiciones, nuestra relación, ¿no? en nuestro mundo, no sé, para mí, obviamente, totalmente influenciado yo en el sentido, obviamente, estético, tal, pero técnicamente creo que hay una postura también súper, o sea, de una extraordinaria contemporaneidad, ¿no? Yo creo que también, como dices, la técnica, la experimentación son muy, muy importantes como influencias, porque yo creo que a pesar de no son tan experimental en Oaxaca en términos de medios, de materiales, ha crecido este aspecto. Y también yo creo que la gente, los artes gráficas de Oaxaca se sienten muy libres en términos de experimentar con imágenes, con temas, con materiales. Las dos cosas. Es muy tradicional, pero también es muy libre. Y, por ejemplo, tu obra, tu trabajo, Alberto, tiene mucho que ver con esos temas de animales, de cuentas, de surrealismo, yo creo. Y no sé si estás haciendo muy deliberadamente o si se sienten algo de influencia de tu ambiente o tu taqueda o de Toledo, Tamayo. No sé cómo tú ves tu trabajo, pero para mí es muy vinculada con la tradición, pero con tu propio sentido de ver las cosas y tu propia imaginación. Y yo creo que esta es otra aportación en términos de temas y estilos de Toledo, que da la libertad al arte de Oaxaca y también estampando el arte de Oaxaca con su identificable característica de oaxacanismo, no sé cómo decirlo, pero ¿qué crees, Alberto, en términos Sí, pues influencia del maestro, creo que todos tenemos, absolutamente sobre mi trabajo. Creo que pues es que el maestro es como difícil de catalogar, para mí es como algo, pues como un ser raro, ¿no? En su obra. Tal vez, o bueno, yo sí considero que siempre hay una narrativa en sus imágenes del maestro. Entonces siempre hay una historia, siempre está contando algo. Supongo que son cuestiones pues personales de lo que vivió, donde vivió. También considero que al ver una imagen de él se siente que es, o bueno, yo me identifico como ser de Oaxaca, como ser de México, pero no es folclórico, no es es algo como muy universal, ¿no? Para mí. Tal vez esas influencias, absolutamente no puedo decir que trabajo de una manera increíble como el maestro, donde lo vi en una ocasión trabajar una placa de metal en el casa, en el que, como dice el maestro de Demián, salen pruebas de estado, modificaba todo, cambiaba como si estuviera viva, hasta que las placas quedaran casi súper delgadas, ¿no? Que se las terminaba. No sé cómo funciona su cabeza, pero creo que sí, como la narrativa, el deseo por contar algo dentro de la imagen, y pues el asombroso dibujo que tenía el maestro, ¿no? Como la línea que siempre
a su manera de trabajar, creo que única. No puedo decir que sí tiene una influencia, pero no puedo es como algo inalcanzable para mí o para nosotros, más bien como aspiracional, ¿no? Como quiere uno acercarse a algo que pueda generar este maestro. Pero es lo que puedo decir de la obra, o de mi obra, ¿no? Creo que es como difícil compararse con el maestro. Sí. Bueno, pues muchas gracias en este sentido de compartir, ¿no? Cómo fueron también influenciados o si creen que su obra o lo que han visto tienen influencias, ¿no? De la gráfica por parte del maestro Toledo. Bueno, también otro tema importante pues fue que también estuvo muy interesado en su lengua, ¿no? En las lenguas originarias y que van de la mano junto con las cosmovisiones de los pueblos originarios. Entonces, pues, digo, más que nada contigo, Demián, pues es como tú que creciste en Juchitán, ¿cómo ves esta relación como de la obra con la lengua y la cosmovisión, ¿no? De los pueblos originarios? No, bueno, digo, fundamental, creo que yo recuerdo mucho, pero mucho cuando llegó a mis manos, yo siendo niño, el conejo y el coyote, ¿no? Un libro que publicó el maestro, pero no era la publicación que conocemos ahora, era una publicación hecha como en papel de China, o como en un papel muy, ¿no? Muy, como barato, digamos, ¿no? Y que yo me acuerdo que eran, pues, de los primeros libros que te llegaban ya en zapoteco, ¿no? Y que, pues, para nosotros era increíble, ¿no? Tener esos libros y también ver como la lengua que oíamos o que tenemos, pues, escrita, ¿no? Porque también no había o esa generación, yo creo, justo la generación del maestro Toledo, junto con Víctor de la Cruz, junto con los grandes pensadores juchitecos, Macario Matos, pues se dio justo también a esa tarea que es importantísima, que es pues escribir, ¿no? Por ejemplo, el zapoteco, ¿no? Que ahora eh, pues se ha consolidado y que ahora, bueno, hay no sé, una cantidad y la literatura también en Juchitán, que ha sido una cosa pues totalmente fundamental, ¿no? La poesía, y bueno, tenemos a poetas ahora en zapoteco como Natalia Toledo, como Emma Pineda, que es, bueno, yo creo que reflejo justo de esa, pues de todo eso que detonó también el maestro, junto, como te comento, con los pensadores, con los grandes artistas en Juchitán, o en base a la lengua, ¿no? Y que creo que ahora, bueno, en el CASA, con los premios, pues yo creo que es algo importantísimo y que pues yo sí, ojalá que tenga mucha larga vida y que todos los creadores en Oaxaca, pues creo que tenemos que cobijar esos premios, ¿no? Para que cada vez sean pues mayores y cada vez pues sean y detonen pues muchas más cosas como lo han hecho hasta ahora. Muchas gracias, Demián. Y pues creo que, bueno, hay mucho más para hablar sobre el maestro Toledo. Desafortunadamente también tenemos que ir concluyendo. Pues no sé si alguien quiera agregar algún comentario, algo más pues justo sobre el legado del maestro Toledo y cómo se va replicando, cómo va creciendo, ¿no? Pues no sé. Pues yo quiero agregar una cosa que siguiendo lo que dijiste, Demián, sobre la indígena y la importancia de la cultura de Juchitán, porque yo creo que una de las aportaciones más importantes de todo es la revalorización de la cultura indígena, no solamente en Juchitán o en Oaxaca, pero en todo México. Es una cosa muy profunda y muy, muy importante y difunde en toda la cultura y concentra en Oaxaca. Yo creo que es muy importante y muy, muy especial, yo creo. Gracias, Deborah. Pues bueno, pues agradecemos mucho el espacio al
y la invitación al Museo Nacional de la Estampa. Le agradezco a Demián, Débora, Alberto, esta oportunidad que tuvimos de comentar un poco acerca del legado del maestro Toledo, tanto en la gráfica como en diferentes aspectos, porque como bien sabemos, pues fue un artista multidisciplinario que estaba involucrado tanto en temas sociales como en temas del medio ambiente y culturales, ¿no? Entonces, pues bueno, agradecemos su participación y la invitación por parte del Museo Nacional de la Estampa. Gracias. Muchas gracias. A todos. Gracias a Estela. Gracias al museo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Débora, Demián, Hassam y Alberto. Estoy seguro que el público, estamos seguros que el público va a disfrutar mucho esta charla. Y bueno, pues de nuevo muchas gracias. Y a todo el público, gracias por habernos pues visto. Y bueno, nos vemos para la siguiente. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gobierno de México.